Muy buenos días, queridos alumnos. Con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente, su amigo y profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con el tema del día de hoy, la Revolución Francesa, de 1789 a 1799, dirigido a la materia de Historia 1 de primero de secundaria, bajo el eje de la formación de los estados nacionales. El objetivo es analizar la trascendencia histórica de la Revolución Francesa en la conformación de los estados nacionales modernos y democráticos. La Revolución Francesa fue un movimiento revolucionario ocurrido en Francia en el año de 1789 y que termina en 1799. Inicia en 1789 con la convocatoria de los estados nacionales y en 1769 con el directorio que posteriormente es tomado por Napoleón Bonaparte y comienza el Imperio Napoleónico. La Revolución Francesa instauró las ideas democráticas en casi todo el mundo y terminó con el antiguo régimen. Estos son algunos de los principales acontecimientos de la Revolución Francesa. En 1774, Luis XIV asume el trono de Francia al lado de su esposa María Antonieta. En 1787 hay una crisis agraria, comercial y financiera. El Estado se ve forzado a convocar a la Junta de Nobles para estudiar la solución, misma que en 1789 convoca a los Estados Generales, los cuales fracasan. La turba, el pueblo, toma la Bastilla el 14 de julio y el 26 de agosto se da la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. En 1791 se proclama la primera Constitución de Francia. La familia real intenta huir de Francia, pero es descubierta y apresada. En 1792, Austria se convierte en el primer país en enfrentarse a los franceses y el 21 de enero de 1793 es ejecutado Luis XVI. También lo mismo que su esposa, la reina María Antonieta. Y en 1794 inicia la época del terror con Robespierre y sus seguidores también, al igual que él, son guillotinados. Y en 1799 comienza la llamada era napoleónica. En esta revolución dos grupos se enfrentaron ideológicamente y físicamente para el control de la Revolución Francesa. Por un lado, los jacobinos, que representaban a la pequeña burguesía y al pueblo, y por otro lado, y proponían la eliminación de la monarquía, así como el establecimiento de la república y la participación política de todos los ciudadanos. Mientras que por otro lado, los girondinos representaban a la alta burguesía, a los empresarios y a los comerciantes, a los revolucionarios y pensadores moderados, y pensaban pactar con la nobleza para regresar a la normalidad. Sin embargo, en el fondo ellos lo que no querían era permitir el voto abierto, por miedo a cómo reaccionara el pueblo. Finalmente los jacobinos terminaron imponiéndose, estableciendo la República Francesa y mandando al rey a la guillotina. Veamos el siguiente video. Este es Luis XVI, un rey absolutista, y como dice la palabra, tiene un poder casi absoluto. Te puede meter en la cárcel, te puede ascender a noble, te puede mandar al destierro o te puede decir que visites a su abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Puede hacer casi todo, menos subir impuestos, porque para subir los impuestos necesita el Parlamento, que en Francia se llama los Estados Generales. Y Luis XVI necesita dinero, mucho dinero, porque las guerras no son gratis. Y si quiere seguir dándole cera a los ingleses, necesita más dinero. Así que en 1789 convoca a los Estados Generales, nobles, clero y el pueblo, también llamado Tercer Estado. Los ánimos están caldeados. Los reyes franceses llevan 163 años sin convocar los Estados Generales. Y en Francia la cosa está malita. Los nobles y el clero son estamentos privilegiados. Todos saben que el rey quiere subir los impuestos y de momento los únicos que pagan son los de abajo, el Tercer Estado. Y también saben que un ministro del rey tiene un plan. El plan consiste en que nobles, clero y Tercer Estado paguen impuestos. Es decir, todos. Pero eso tienen que votarlo en la asamblea. Y el sistema de votos es un voto para los nobles, un voto para los curas
y otro voto para el pueblo. Todo ello sin importar cuántos son en cada estado. Solo un voto para cada grupo. Y saben que va a pasar algo así. Venga, votos para que todos paguen los impuestos en lugar de solo los pringados del tercer estado. ¿Aprobamos esta moción, sí o no? ¡Sí, chachi piruli! No. Bueno, pues ya que no ha salido esta proposición, propongamos subirle los impuestos solo al tercer estado. No. Sí. Así que el tercer estado propone cambiar el sistema de voto, que haya un voto por persona, pero no les hacen ni caso. Así que se enfadan, dan un golpe sobre la mesa y se van al pabellón del juego de la pelota y todos juntos, hermanados, se erigen en Asamblea Nacional y juran no separarse hasta que Francia no tenga una constitución. La revolución ha estallado. 50 curas se unen al tercer estado y un solo noble, pero el resto no reconocen a la Asamblea Nacional y el rey tampoco, así que estallan disturbios. En el campo los campesinos atacan a los nobles. Es el gran miedo. Y en París el pueblo asalta la Bastilla y se arma. A finales de año a Luis XVI no le queda más remedio que reconocer la Asamblea Nacional. Se ha convertido en un monarca parlamentario. Los girondinos llegan al poder. Y mientras la Asamblea está a sus movidas, ¡abolamos el feudalismo! ¡Hagamos una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano! ¡Escribamos una constitución! El rey trama algo. Le escribe a sus colegas absolutistas que le declaran la guerra a Francia. Y se escapa. ¡Que os den, motherfuckers! Pero le pillan. Y Robespierre pide su cabeza. Sí, Robespierre. Quiero sangre. Así que al rey le cortan la cabeza. ¿Qué? Sí, la cabeza. Y a la reina. Pero quiero más sangre. Los jacobinos alcanzan el poder. Más sangre. Y también se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. Se vence a la coalición de rancios absolutistas y más sangre. Robespierre acaba siendo acusado de dictador y él y sus seguidores también pierden la cabeza. ¿Yo? Sí, tú. Comienza entonces el directorio, más conservador, más tranquilito, menos revolucionario, pero nadie está contento, todos se pegan por el poder, los monárquicos quieren la vuelta de la monarquía, los jacobinos quieren volver, la revolución se desmorona, pero ¿qué es eso que brilla en el horizonte? ¿Quién viene a salvar la revolución? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Napoleón! Bien, después de esta divertida explicación de la Revolución Francesa, regresamos a la trascendencia histórica. La Revolución Francesa significó el quiebre del antiguo régimen, que daban todo el poder al monarca y poco o nulo poder al pueblo. Fue una revolución burguesa que consolidó los estados nacionales, modernos y democráticos. Y aunque el pueblo se benefició, esto solo fue hasta cierto punto. Las actividades que tendrás que realizar son: 1. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Página 61. 2. Describe las características del grupo jacobino y los girondinos. Página 62. 3. ¿Cuál fue la trascendencia de la Revolución Francesa? 4. Elabora un collage de la Revolución Francesa. Éxito en tus actividades. Agradecemos al canal de YouTube Daniel al Aparato por su contribución a esta sesión académica. Muchas gracias y hasta pronto.